Esta es la segunda parte de este tema, así que si usted no ha escuchado la primera parte, le invitamos a que lo haga. Búsquelo en este canal de Un Café con la Biblia. ¿Cómo lo buscas? Con la misma portada, solamente que dice primera parte. ¿Qué significado tiene? Vimos la entrega pasada de que Emmanuel significa Dios con nosotros. Estuvimos viendo el pasaje de los evangelios e hicimos énfasis de que Jesús es Dios, se encarnó y se hizo como un ser humano, como un hombre. Pero esto tiene ciertas implicaciones, porque lo vimos que Juan 1 del 1 en adelante indica que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sin embargo, esto no es como una visita que usted hace a un familiar. Simplemente voy y lo visito o a un amigo. Y compartimos un poco, un rato, y es agradable la visita. Al contrario de esto, Jesús vino, pero el recibimiento de las personas no fue el mejor. Y quisiéramos ahondar en esto más adelante. Y decíamos que Emmanuel implica despojarse de su majestad. Sí, dejar el cielo, el trono de Dios, para venir a un lugar lleno de pecado, de corrupción, un lugar que se contaminó después del huerto del Edén, con el pecado. ¿Qué implica según Filipenses 2, 5 al 8? Porque ahí nos habla en el verso 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Está recomendando que la actitud del cristiano tiene que ser esta. El verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, está confirmando lo que leímos en el Evangelio de Juan. Él existía en forma de Dios. Dice, no consideró el ser igual a Dios. Para aquellos que piensan que Jesús no es Dios. Otra palabra de confirmación. Él no consideró ser igual a Dios o ser Dios como algo que tenía a qué aferrarse, dice el texto. Es decir, él dijo, yo soy Dios, pero no me voy a aferrar a esto. Voy a ir a la humanidad, a hacerme más pequeño, a humillarme, a ser sencillo, incluso a recibir la muerte. Pero dice que Manuel significa humillarse. Entonces, no ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y dice que él se despojó. Cuando lo dice así, que a sí mismo, es porque fue por voluntad propia. No fue que alguien lo obligó o porque era completamente necesario hacerlo, sino que por voluntad propia, por amor a la humanidad, se despojó a sí mismo. Es decir, dejo mi corona, mi trono aquí y voy a ir a ensuciarme las manos con la humanidad tomando forma de siervo, ni siquiera de rey. Por lo menos hubiera venido como un gobernante o como un rey. Pero no, él vino en forma de un sirviente, haciéndose semejante a los hombres. Dice que semejante, muy parecido, porque él se despojó de su gloria para venir a ser como un ser humano semejante a hombre. Él fue tanto Dios como ser humano. Solamente así podía comunicarse con la humanidad de cara a cara, de igual a igual. Y hallándose en forma de hombre, dice, y leímos la semana pasada el nacimiento de Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y es que aquí se está aplicando ese concepto, Emmanuel, porque dice que se hizo igual al ser humano y habitó en él. Y dice que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Quiere decir que
el hacerse Emanuel le costó. Le costó su gloria, su tranquilidad e incluso tuvo que humillarse. Entonces Emanuel no es una palabra común y corriente. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él habitó, Dios habitó entre los hombres y Emanuel está con nosotros, pero tuvo que recibir la muerte. Implica humillación, implica la muerte, pero muerte de cruz. Dice Pablo en este pasaje. ¿Por qué? Porque pudo haber sido una muerte menos, eh, con menos tortura, pero fue la muerte más espantosa, odiosa e incluso la peor pesadilla del ser humano en ese momento, la crucifixión por medio del pueblo romano. Los romanos lo crucifican como un vil traidor. En medio de los traidores, en medio de los ladrones, de los que cometieron delitos. Ahí crucificaron al Rey de Gloria, al que se humilló, al Emanuel, al que murió por usted y por mí. Siendo inocente, lo crucificaron ahí. El Imperio Romano, pero sobre todo el pueblo religioso, el pueblo judío. Cuidado con la religión. Emanuel implica despojarse de su riqueza también, porque sabemos que en el trono de Dios es riqueza, abundancia, paz, tranquilidad. Pero mira cómo lo dice aquí el apóstol en 2 Corintios 8:9. Aquí aparece Emanuel también. Aunque no aparezca en sí la palabra Emanuel, está haciendo alusión a ese Dios con nosotros. Dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Mire qué interesante. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí escuchando esta palabra, si tuvieran mucha riqueza, mucho dinero, muchas posesiones, deciden hacerse pobres por otros? Es decir, dar toda su riqueza a los demás y quedarse en la pobreza. Creo que muy pocos o nadie lo haría. Sin embargo, dice que el Rey de Gloria dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo el rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Te regaló las posesiones que él tenía. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque merecíamos el castigo eterno y Él nos vino a entregar el reino de Dios. Pero tuvo que hacerse pobre, humillarse y morir para que nosotros pudiéramos recibir esa riqueza. Tuvo que renunciar a su trono. Esto es lo que significa Emanuel. Emanuel no es solamente la celebración que hacemos en Navidad, que Dios habitó entre nosotros y se hizo hombre y recordamos su nacimiento y lo conmemoramos, sino que el Emanuel implica despojarse de sus riquezas. Emanuel implica sufrimiento, desprecio y muerte, lo vimos. Pero cuando lo despreciaron, ¿quiénes lo despreciaron? Principalmente las personas que tenían que recibirlo. Sí, ponga atención, porque fueron los religiosos, los que conocían la palabra, los que manejaban la ley, la Torá, los que escudriñaban las escrituras no pudieron conocerle. Y mira lo que dice este pasaje, Juan 10:33. Se enfrenta a los judíos, a los que conocían la ley. Dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos,
Oiga, lo iban a apedrear, lo iban a matar tirándole piedras, palos y todo lo demás. Dice, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Ellos estaban diciendo que Jesús blasfemó porque se hizo igual a Dios, dijo la verdad. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos reconocieron y aquí se les cae la teoría a aquellos que dicen que Jesús vino como un rey, como un hombre sobrenatural, que era un hombre que brillaba, tenía algo espléndido en su apariencia y que realmente vino a conquistar la tierra. Pero él dice que se hizo como un hombre común y corriente, se humilló y ellos lo están reconociendo. Ellos están viendo, estos judíos, dice, porque tú siendo hombre, están viendo un hombre, un judío más, que está por ahí solamente que con un mensaje extraordinario y con unas obras extraordinarias, pero su apariencia era sencilla. Su apariencia no reflejaba riqueza. Sus eventos no eran pomposos, con luces, humo y todo juego de música cuando presentaba sus predicaciones. Él se sentaba en una barca y hablaba con sus discípulos, con las viudas, con los pecadores, comía. Él no cobraba entradas para un evento, siendo Dios. Nunca cobró una entrada para un evento. Él ofrecía su evangelio gratuitamente. Y dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso lo iban a apedrear. Pero dice Isaías 53, 4 y 5. Emanuel. Dice, Emanuel ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Jesús se enfermó. Él llevaba nuestras enfermedades por nosotros y sufrió nuestros dolores. El dolor que tú tienes, el que yo tengo, el que vas a padecer, el que padeciste. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado. Lo azotaron, por herido de Dios y abatido de Dios. Muchos lo señalaron y dijeron, este hombre fue crucificado porque hizo algo más. Se burlaban de él en la cruz. Ese es el Emanuel, el Dios con nosotros. Él quiso estar con nosotros, pero nosotros no quisimos estar con él. Dice verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, no fue herido por su culpa, sino por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que usted y yo recibiéramos paz, fue castigado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sus llagas, las llagas horrendas que recibió en la tortura romana, lo dijimos anteriormente. Dice que por esas llagas, por esas heridas, por cada gota de sangre que derramó, nosotros fuimos curados. Ese es el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero todo lo que el ser humano toca, lo echa a perder. Dios le entregó el huerto del Edén a Adán y Eva, y se lo entregó espléndido, maravilloso, miles y cientos de árboles, de alimentos, de frutas, todo crecía con fuerza y salía de la tierra. No había que sembrarlo. Pero solo una cosa no podían comer. Era el árbol del bien y del mal. Y dentro de tantos árboles, al ser humano quiso solo ese. No todo lo que Dios le ofreció. Y pecó, y hoy estamos en esa condición. Pero por esa condición vino Jesús a darte una nueva oportunidad. ¿La aceptas o no? Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. En resumen y para terminar, Emanuel, ¿qué significa entonces? Emanuel no es solo un nombre,
No es una ocurrencia del evangelista ni del profeta llamarlo Emanuel. Emanuel es realmente que Dios está con nosotros, pero para hacerlo tuvo que despojarse de su riqueza, tuvo que sufrir la muerte para salvar a quien cree en él. Emanuel significa misericordia. Es la muestra del amor, de la compasión. Por Emanuel tenemos paz y seguridad de vida eterna. Recíbelo hoy a Emanuel. Hasta aquí quiero dejar este mensaje, esta reflexión. Compártela con todas aquellas personas que conocieron y no han conocido a Emanuel, para que hoy pueda conocerle. Gracias por estar una vez más con un café con la Biblia. Les ha hablado su servidor, Henry Quesada. Bendiciones.